Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me llamo Fernando López Acosta y soy actualmente profesor en el Colegio Salesiano San Juan Bosco de Granada. Aquí imparto materias relacionadas con la filosofía, con el estudio de los derechos humanos, con la historia y con las representaciones escénicas y los espectáculos. Además, coordino una red social abierta, educativa, llamada Filosofiesta. Para mí es un gran honor poder participar como ponente en un congreso auspiciado por la Escuela IONA. Un congreso que además tiene como objetivo aventurar las claves de la escuela del futuro. Yo creo que coincidiremos en que el camino hacia la escuela del futuro se aventura imprescindible desde una innovación, fundamentada en la introducción de las TICs en el proceso educativo. Una juventud por educar que se incorpora a las TIC de una manera radical y natural, que se presenta envuelta en múltiples atractivos cotidianos que le interesan sobremanera, requiere que la sociedad adulta y educadora emplee estrategias, emplee recursos, lenguajes, visiones, perspectivas semejantes a aquellas que le inspiran e interesan. ¿Pero qué significa innovar en TIC? Creo que sin duda, estar preparado para responder a los nuevos cambios sociales. Cambios en las formas de relación, cambios en la identificación y el uso de las nuevas fuentes de conocimiento, cambios en las estrategias que pueden contribuir a la motivación de una juventud, llamémosla infoxicada, saturada de información, al tiempo que carente de criterios claros para hacer un uso adecuado de la formación de la que dispone. Porque frente a nosotros se construye una juventud, una generación de nativos digitales cada vez más numerosa, cada vez más joven, más preparada a una velocidad cada vez mayor y lamentablemente cada vez menos tutelada. Entendiendo por tutela la guía necesaria no solo frente a la selección de contenidos, sino también frente al aprendizaje y uso de las herramientas y recursos adecuados. Una tutela fundamentada en la mediación, en el control, en el ejemplo, en el acompañamiento, en la formación en el buen uso de las TICs, en la orientación, la guía y la validación. Frente a esta generación, debemos tener claro que innovar en TIC no es solo poseer los recursos suficientes a nivel escolar. No nos conformemos con una escuela analógica llena de tecnología. Tampoco es conocer tan solo el uso de dichos recursos. Innovar supone un cambio metodológico. Un cambio metodológico que además tiene que repercutir constantemente y de manera clara en la definición de los nuevos criterios y nuevas estrategias de evaluación. Hay que ser capaces de acompañar los cambios, sí, pero no solo de eso, sino también de liderarlos cuando no se hayan producido y de regularlos si ya están presentes. Además, creo que coincidimos en un convencimiento. El profesor es el elemento fundamental del cambio hacia una escuela de futuro. Sin embargo, es un profesor que se presenta rodeado de un sinfín de temores, de un sinfín de miedos. El profesor que siente inseguridad ante un alumno al que considera más preparado en TICs que él mismo. El profesor limitado por una consciente falta de conocimientos. El profesor innovador, que al mismo tiempo se encuentra desmotivado ante el propio claustro, ante los propios compañeros que pueden llegar a verlo no como una punta de lanza de la innovación, no como una punta de lanza hacia el futuro, sino como una amenaza al estado general de las cosas y por tanto un elemento negativo de comparación. Un profesor con temor al cambio, asustado por el riesgo que puede suponer
plantear un nuevo camino que pueda dar peores resultados que el anterior. Un profesor que teme llegar tarde y que por eso no se pone en marcha. Un profesor que incluso teme llegar demasiado pronto y no encontrar a nadie allí que sea receptivo a la propuesta. Un profesor que incluso desconoce dónde marcar los límites y teme que el cambio hacia las TICs genere más problemas, uno más de esos problemas que ya podemos percibir en el entorno y en el proceso educativo. En definitiva, un profesor asustado ante las continuas referencias de los medios de comunicación y las advertencias sobre los peligros de las TICs. Es en esta situación donde podemos vislumbrar una serie de riesgos muy claros. El optar por contentarnos con el desconocimiento de las herramientas y de los procesos. E incluso conociendo las herramientas, contentarnos con ese conocimiento, sin intentar integrarlas adecuadamente en el proceso educativo. Sin duda, claro, podemos optar por esperar, sin prisa. Si no fuera, porque como ya se ha dicho en otro lugar, al ritmo que se están desarrollando las innovaciones y los acontecimientos, cuando encontremos las respuestas, puede tal vez que las preguntas ya hayan cambiado. ¿Y cómo enfrentarnos a esos temores y riesgos generales? Desde mi punto de vista es fundamental contar con un equipo directivo, motivador y capaz de tomar la iniciativa. Secundar al profesor innovador y al mismo tiempo motivar, valorar el trabajo realizado, contribuir a la formación del profesorado, marcando tiempos para evitar la sobrecarga y para facilitar que el profesor se forme en nuevas tecnologías, investigue y experimente en esas nuevas tecnologías. Un equipo directivo que debe estar convencido y que tiene que tener una clara visión de futuro, porque estamos demasiado acostumbrados a esos profesores francotiradores que de manera voluntaria, autónoma, solitaria, incluso a veces heroica, se enfrentan al sistema tan solo con las armas de su propia voluntad, de su espíritu innovador y de su creatividad. Y es que el profesor necesita algo más que descubrir las herramientas y cómo funcionan. Necesita también identificar qué hacer con ellas, cuándo hacerlo y por qué. Y eso puede conseguirlo tan solo mediante el ensayo-error, mediante la práctica o mediante el estudio de unas experiencias similares, su valoración desde la perspectiva propia, cercana al profesor y la selección y puesta en marcha de su propio camino, encontrando para ello, obviamente, los apoyos suficientes. Desde esta visión global, sin duda demasiado breve, como para atender todos los frentes que se van abriendo, pero al menos clarificadora de mi posición inicial, quisiera presentaros la experiencia que llevo a cabo fundamentalmente desde hace más de 2 años. Una experiencia centrada en el uso de las redes sociales como fuente de recursos y estrategias educativas. Hoy por hoy considero que este es el mejor camino. Es el que se me presenta más completo. Es el que es mejor recibido por los alumnos, mejor valorado por ellos. El que creo que tiene más posibilidades de desarrollo, el más abierto y que además, y sobre todo, más me permite alcanzar los objetivos que me he planteado. Y como siempre, considero que es esencial antes, durante y después de la implantación de una nueva herramienta como recurso base de un proceso, acudir a la propia realidad de nuestros alumnos, analizar sus deseos, partir de su contexto socioeconómico y cultural, estudiar sus tiempos de ocio, sus afinidades, sus aficiones, el uso que hace de las TICs. Debo saber lo que quieren para poder intentar dárselo. Entonces, desde este objetivo de partida y tras el análisis previo, cuando concluyo que si la práctica totalidad de mis alumnos no solo tienen ordenador, sino que habitualmente conectan a través de las redes sociales, fundamentalmente Facebook, Twenty, de vez en cuando Twitter, por lo menos en mi contexto más cercano, creo absolutamente necesario incorporarnos a esas redes de una manera u otra, aprovechar sus ventajas, que son muchas, intentar controlar sus defectos, que también los tienen,
tomar en definitiva la iniciativa en su propio campo de juego. Pero, ¿por qué elegir una red social? Mis alumnos y mis alumnas lo tienen claro, y utilizando sus propias palabras, ellos entienden que una red social es un lugar de encuentro, es un lugar de intercambio y visionado de imágenes, un lugar donde conocer y donde darse a conocer, donde expresar, donde entretenerse, con riesgos, sin duda, pero con muchas potencialidades positivas. ¿Por qué no entonces, si esa es la imagen que tienen de las redes sociales, por qué no usarlas como eje transversal en el aula? Como recurso que les permita profundizar en el autoconocimiento, en el conocimiento de los demás, en el desarrollo de la conciencia crítica frente a ellos mismos, frente al otro e incluso frente a la sociedad en su conjunto. ¿Por qué no darles la oportunidad de acercarles a un mejor aprendizaje? Enseñarles a valorar más una materia desde un mayor y más completo conocimiento de la misma. ¿Por qué no proporcionarles la oportunidad de formarse, de tutorías online, de expresarse libremente a través de distintas cauces, de compartir opiniones, de crecer en colectividad y de crecer también como colectivo, de convertirse en agentes de cambio social? ¿Por qué no intentar poner en marcha una red social desde la que conseguir todos estos objetivos? Y todavía más, quiero ir más lejos. ¿Qué tal si además de unirnos a esto, añadimos la posibilidad de participación de otros docentes que pueden reflexionar sobre estrategias, sobre recursos para educar en valores? ¿Y por qué no proponer causas de participación a los padres, a los antiguos alumnos, a los interesados en los temas de los que se hable en la red, incluso en la red misma como un concepto? La red que quiero hoy presentaros se llama Filosofiesta. Tiene un bajo título: hacia la filosofía desde la diversión y hacia la diversión desde la filosofía. Aunque en realidad, y eso es el reto, no es una sola red. Podemos encontrar en funcionamiento y organización, en estructura, hasta 4 redes distintas, con objetivos distintos y con distintas formas de funcionar, enlazadas actualmente a más de 90 blogs de alumnos que generan cada año más de 40 acciones solidarias dentro del mismo centro y fuera de él, y actualmente con más de 400 miembros activos. Pero vayamos por partes. Filosofiesta es una red puesta en marcha desde el Colegio Salesiano San Juan Bosco de Granada y usa para su funcionamiento una plataforma concreta, la plataforma Ninja. ¿Por qué Ninja? Bueno, fundamentalmente porque me permite, como profesor, un control total de todo el proceso. Además, porque puedo adaptarle muchos recursos de la red, incluidos enlaces y contactos y conexiones con otras redes sociales. Y porque además me da una variedad muy amplia de recursos disponibles. Puedo utilizar chats, foros, grupos, fundamentalmente los grupos, vídeos, páginas personales del alumno, información y contacto por grupos, trabajo en equipo, enlaces muy cómodos, adaptabilidad del aspecto, incluso, y casi lo más interesante, facilidad de creación. Pero vayamos por partes. Como decía antes, y al mismo tiempo, Filosofiesta son 4 redes sociales distintas. Una, en torno a la materia de Historia de la Filosofía, de segundo de bachillerato, es lo que vamos a llamar una red de formación inicial. Otra, en torno a la materia de Filosofía, pero de primero de bachillerato, es lo que podríamos llamar una red de reflexión. Una más, en torno a los proyectos integrados de primero y segundo de bachillerato de humanidades y que podríamos llamar de red de investigación, seguimiento y acción. Una cuarta, en torno a la reflexión y formación del profesorado y que podríamos llamar red de encuentro e innovación, e incluso otras redes en fase inicial en torno a la implicación tanto de los padres como de los alumnos y antiguos. Antes de pasar al funcionamiento específico de la red, querría presentar unas consideraciones generales previas en torno a las decisiones que creo que hay que tomar casi al principio de atender a la creación de una red social. Primera consideración, el tema del anonimato. En función de los objetivos de la red, tal vez sea conveniente facilitar la libertad de expresión a alumnos y a alumnas
ocultándolos bajo un seudónimo, solo conocido por el alumno y por el profesor. Incluso en función de la ley y para garantizar la protección de datos puede ser recomendable. Mis alumnos se presentan en la red, por un lado con un seudónimo, que les reparto a principio de curso, aunque igualmente y para la materia de proyecto, lo hacen con sus propios nombres. Tanto en cuanto a las acciones que surgen de esa materia son claramente públicas y podrían descubrir la identidad del seudónimo si no tenemos cuidado. Segunda consideración, definir el nivel de control que queremos para nuestra red. La red de la que estoy hablando nos permite recibir información de todas las opiniones vertidas en los foros, en los grupos que uno ha creado o en los que uno ha participado. Además, recibe unas advertencias sobre los foros que se van creando y los grupos que se van proponiendo. Eso es interesante porque el profesor puede intervenir, aunque sea de manera testimonial, para garantizarse una continua reciprocidad en la información. El administrador tendría que aprobar los posts en el foro general, tiene control sobre ellos, sobre los vídeos que se suben, sobre las fotografías, los nuevos miembros del grupo, los nuevos grupos que se hacen. Todo ese nivel de control puede regularse, hacerlo pues más o menos relajado. Yo, en función de los alumnos y las alumnas que tengo, en función de su edad y su contexto, prefiero el nivel de mayor control. Hay una tercera consideración importante. Tenemos que decidir si hacer nuestra red una red cerrada o una red abierta. ¿Una red cerrada qué es? Pues aquella en la que solo pueden participar los miembros autorizados, pongamos por caso alumnos y alumnas. Bajo mi punto de vista y en función de las materias que imparto, considero esencial que la red esté abierta a todo aquel que pueda estar interesado. De esa manera, la opinión o la formación de mis alumnos se ve enriquecida con otras perspectivas que aportan distintos miembros que para nada tienen que ver con el proceso y la estrategia educativa concreta. Además, esos miembros, no alumnos, tienen que cumplir las normas básicas de funcionamiento de la red. Así se les informa cuando se les admite como miembros y así se presenta en la página principal de la misma. Una cuarta consideración. Hay que intentar mejorar las posibilidades de la red. La red es muy completa. Pero, por ejemplo, a la hora de desarrollar blogs de contenidos amplios, es preferible, y al menos yo así lo he entendido, buscar una plataforma ajena. Una plataforma que está enlazada mediante, una especie de portal a la propia filosofía. Esa plataforma es WordPress. A través de ella, cada alumno desarrolla un blog centrado en un derecho concreto humano o en un deber de la Declaración de Valencia, y entonces frente a ese derecho humano, en ese blog, investigan sobre su significado, sobre la actualidad de ese derecho en el mundo, sobre las ONGs o instituciones públicas que garantizan la protección de ese derecho e incluso imaginan, presentan, plantean acciones que pueden ellos realizar en su cercano contexto y que de alguna manera pongan en valor ese derecho. Pero comencemos ya a analizar más detenidamente la organización de la red. Comencemos por la que hemos llamado red de formación inicial, centrada en el estudio de los contenidos relacionados con la materia de historia de la filosofía de segundo de bachillerato. Los alumnos están organizados en grupos, siguiendo dos criterios distintos. Por un lado tenemos grupos clase, en los que están incluidos los alumnos y alumnas de cada materia, de cada clase, de cada grupo, lo que me permite dirigirme a ellos al mismo tiempo para asuntos comunes, sin demasiada complicación. Y luego tenemos también grupos de introducción a cada uno de los temas centrales. Así pues podemos tener grupos de filosofía antigua, de Descartes, Kant, Marx. El funcionamiento de estos grupos se organiza en torno a la puesta en marcha de foros de reflexión previa sobre asuntos que con posterioridad se van a estudiar en clase. Son una forma de foros introductorios que acercan a los alumnos a las reflexiones que luego vamos a escuchar de boca de los filósofos más importantes. Los alumnos responden a estos foros de manera voluntaria. Su no participación no condiciona negativamente la nota, aunque su participación es considerada positivamente. La red igualmente proporciona todo el material que necesitan los alumnos para formarse, a través de presentaciones PowerPoint, Prezi, documentos de escrito elaborados por el profesor, sobre los que estudiar los temas. Igualmente, los alumnos tienen en la red los criterios claros de evaluación y corrección, consideraciones sobre cómo acercarse con garantías al estudio de la filosofía. Pueden realizar tutorías online,
a través de chat o mensajes personales con el profesor. Con filosofía de primero de bachillerato el sistema es distinto. Existen también los grupos clase por el mismo motivo que antes, pero además ya no aparecen grupos en torno a contenidos del temario, sino a recursos y estrategias que nos pueden permitir acercarnos al estudio de la filosofía desde distintas perspectivas. Tenemos grupos de preguntas filosóficas, experiencias filosóficas, cuentos y filosofía, cine y filosofía, programas de televisión, cómic y filosofía, y cada uno de ellos funciona de manera distinta, aunque con una base común: el uso de los distintos foros para proponer reflexiones y desarrollos personales de las propuestas. Y es que habíamos llamado a esta red de reflexión, porque fundamentalmente es utilizada para promover la generación de textos propios del alumno y la alumna, en torno a cuestiones filosóficas desde distintas perspectivas. En este caso la participación sí es obligatoria, excepto cuando el alumno no puede acceder a un ordenador y subir los materiales a la red. También se les proporciona el temario en PowerPoint y los criterios de evaluación, además de convocárseles a diversas acciones, concursos de fotografía y filosofiesta y otras parecidas. Actualmente trabajamos en un proyecto en el que a través solo de la imagen generada por ellos mismos, de fotografías hechas por ellos mismos, intentamos dialogar en torno al concepto que cada uno tiene de educación. Bien, con las materias de proyecto integrado volvemos a emplear otro modo de organización distinto. Los grupos esta vez son solo grupos de seguimiento. Cada alumno entra en su grupo correspondiente, genera un foro con su nombre y periódicamente, conforme va realizando acciones en torno al proyecto, va sumando comentarios a su propio foro que sirven de alguna manera de diario de trabajo. Por otro lado, los alumnos tienen que crear un blog, ya sabemos, enlazados con Filosofiesta a través de la solapa todo enlaces de proyectos, en las que los alumnos, como antes expliqué, desarrollan el propio proyecto, desarrollan el trabajo del proyecto. En la actualidad hay enlazados más de 90 blogs sobre el tema de los derechos y los deberes humanos. Y van seguramente a concluirse decenas de acciones de inmersión social, de modificación del entorno, de compromiso con la sociedad. Recordemos que esta es la que hemos llamado Red de Investigación, Acción y Seguimiento. Todos los alumnos y alumnas de cualquier materia son convocados a través de la herramienta eventos. ¿A qué? Pues a exámenes, a actividades, a presentación de trabajos, a conferencias que se van organizando de los distintos foros, incluso a las tutorías. A través de los grupos y a través de los eventos se convocan tutorías personalizadas o se convocan tutorías de grupo. De alguna manera, hay también encuestas previas en las que participan alumnos y que utilizan herramientas ajenas a la red para transmitir información al profesorado. Como dije antes, mi intención con la red no termina aquí. Pretende igualmente ser un punto de reunión de profesores e interesados en la reflexión sobre los recursos y estrategias para educar en valores. Para eso hay un grupo concreto, el grupo Educactivar, y una serie de foros abiertos en torno a los distintos recursos para la propuesta de distintas estrategias. Igualmente hay grupos de antiguos alumnos, aunque los últimos años los antiguos alumnos se mantienen en sus grupos de clase de entonces, hay grupos de padres, hay grupos que incluso los propios miembros de la red han creado en función de sus propios intereses. No estaría completa esta ponencia sin hacer mención a los resultados obtenidos. Creo que es fundamental. En definitiva, ¿esto sirve para algo o es un capricho? ¿Estamos viendo que la línea, los objetivos se alcanzan? Cuando se les pregunta a los alumnos sobre el uso habitual que hacen de las redes sociales, sin contar con Filosofiesta, mis alumnos, y vuelvo a decir, parto de mi propia realidad, responden que fundamentalmente las utilizan para intercambio y visionado de fotografía, un 74% de mis alumnos. Para mantener contactos anteriores, un 60%. Para darse a conocer, para ser amigos, en torno al 38%. Para enterarse de la convocatoria de eventos, en sus propias palabras, un 30%. Sin embargo, cuando les preguntamos por qué o para qué utilizan fundamentalmente la red Filosofiesta, responden para expresar su opinión,
un 77%, para aprender un 76%, para conocer lo que la gente piensa un 61%, para formarse como persona un 59%, para poder decir lo que piensan un 54%. También les preguntamos sobre los defectos y las virtudes que ellos identifican en la red Filosofiesta. En cuanto a virtudes, pasamos a enumerar ventajas o virtudes de Filosofiesta que aprenden más y aprenden mejor, el 64%, que les permiten conocerse mejor a sí mismos, un 61%. Destacan muchos el anonimato como un criterio acertado para poder expresarse con libertad, un 55%. También entienden que la red les permite conocer cómo son los demás, un 51%. Destacan la seriedad de los contenidos, seriedad que habitualmente es extraña al resto de redes sociales. Y también destacan que a través de la red han conseguido conocer más y mejor la materia de la que se está estudiando. En cuanto a los defectos, prácticamente el fundamental, del que se quejan algunos, que en determinados momentos la red es obligatoria. Los demás defectos, llamémosle así, no alcanzan el 10%. Ese anterior de la obligatoriedad ronda el 46%. En definitiva, entiendo que desde el punto de vista del reconocimiento de los propios alumnos el objetivo se está alcanzando. Estamos contribuyendo a reconducir positivamente el uso de las redes sociales hacia un objetivo más educativo. En cuanto a la relación entre participación en la red y rendimiento académico, los datos que hasta ahora tengo parecen indicarme que de alguna forma los alumnos que se implican de una manera más activa en la red son luego los alumnos que tienen mejores rendimientos académicos. Los que utilizan la red como se les recomienda que se utilicen, comprenden mejor y rinden mejor a la hora de la evaluación. Claro, ahí existe una duda importante. ¿Es posible que primero esté la red y después el rendimiento? ¿O será primero el rendimiento y luego la red? O sea, ¿los alumnos que participan en la red eran ya los mejores alumnos? ¿O al participar en la red alcanzan un nivel mejor de formación? Es algo que tenemos que ir investigando con las aplicaciones prácticas, no solo mías, sino de todos aquellos que decidáis uniros a este proyecto de redes. Cierto, es que deberíamos comenzar por cambiar la mentalidad de los profesores. Como planteábamos al principio, sí, sin duda, pero también habrá que luchar a veces contra la mentalidad del alumno. Alumnos que prefieren no correr riesgos, trabajando como siempre, a trabajar como una perspectiva nueva. Prefieren garantizarse un resultado para ellos seguro desde una metodología tradicional sin arriesgarse, a entrometerse o a introducirse en estas nuevas tecnologías que de momento desconocen algunos. Por supuesto, para algunos padres todavía el concepto de red social implica un mal uso de Internet. Así estamos bombardeados por los medios de comunicación. E implica también el que el alumno, su hijo en este caso, aprovechara las circunstancias para romper los pactos familiares de uso, de tiempos, de horarios. En definitiva, nos encontramos ante un camino nuevo, un camino prometedor, un camino necesario. Desde aquí os invito a participar en mi red, en Filosofiesta, o incluso también os animo a algo mejor, a que creéis vuestras propias redes sociales, a que os lancéis el reto e intentáis conseguirlo. Estoy abierto a todas vuestras preguntas y por supuesto estoy dispuesto a compartir mi experiencia hasta donde llega. En definitiva, nos encontramos ante un camino nuevo, prometedor y necesario. Desde aquí os invito a participar en la red Filosofiesta y también a crear vuestra propia red. Estoy abierto, por supuesto, a todas vuestras preguntas y dispuesto a compartir mi experiencia. Gracias por vuestra atención. Espero veros pronto.